Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2015. Ente de Crédito Público Andaluz y corrupción. Maldita y bochornosa corrupción. Sobre estos asuntos de actualidad debaten esta noche en 8TV Andalucía dirigentes del Partido Popular, del Partido Socialista de Izquierda Unida y del Partido Andalucista. Con Alicia Martínez, Juan Espadas, Carmen Cantero y Antonio Jesús Ruiz. Naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Buenas noches, andaluces. Debate esta noche en 8TV Andalucía, en A por Todas, en compañía de la popular Alicia Martínez. Buenas noches. Hola, buenas y bienvenida noches. De nuevo aquí a la que es tu casa. Igualmente, Juan Espadas, Partido Socialista. Buenas noches, bienvenido. Buenas Carmen noches. Cantero, Izquierda Unida. ¿Qué Buenas tal? noches. Buenas noches. Igualmente, Antonio Jesús Ruiz, Partido Andalucista. Bueno, pues hemos convocado para hablar de tres asuntos que ya hemos puesto en la portada. Presupuestos de la Junta de Andalucía, Ente de Público de Crédito de Andalucía y también la corrupción con los escándalos de la última semana y el y tú más que están empleando algunos partidos políticos. Vamos a empezar con lo primero, presupuestos de la Junta de Andalucía. Vamos a subrayar algunas líneas matrices que hemos conocido precisamente el martes tras la aprobación del anteproyecto en el Consejo de Gobierno. Son 29.625 millones de euros con un incremento de la economía del 1,8%. Es la previsión del Gobierno andaluz y rebaja del 1.000.000 de parados. También lo establecieron para este año, pero no se va a poder cumplir. Vamos a ver qué piden o qué aportan ahora los partidos políticos sobre esa nueva previsión del Gobierno andaluz. Hay aspectos reseñables, como que, por ejemplo, los funcionarios y trabajadores públicos van a recuperar su capacidad salarial. También que haber un incremento de inversión en la obra pública, pero nos preguntamos cómo. Pues lo sabíamos el martes, porque si el Estado va a dar 600 millones de euros menos, ¿cómo se puede hacer esa cuadratura del círculo? Pues con tres aspectos. Uno parece bastante agarrado, que es precisamente que la Junta va a pagar menos intereses para amortizar la deuda. Ahora bien, depende por una parte que el Gobierno acepte el aplazamiento, la liquidación de la deuda del presupuesto de 2013 en plazos, como le pide el Gobierno andaluz, la Consejería de Hacienda, y por otra parte también es necesario, según la Junta, recaudar más tributariamente, aunque no porque haya un aumento de los impuestos, sino por el crecimiento de la economía. En fin, son algunos aspectos. Evidentemente, tanto PSOE como Izquierda Unida han defendido los presupuestos, el Partido Popular los ha criticado. También queremos escuchar, evidentemente, la crítica del Partido Andalucista. Vamos a empezar, en primer lugar, con el Partido Socialista. Juan Espadas. Bueno, yo creo que en primer lugar lo que habría es que destacar que es una magnífica noticia para Andalucía que haya un acuerdo entre las dos fuerzas políticas de gobierno para que tengamos unos presupuestos de la comunidad. Yo creo que es el primer elemento, sobre todo porque se ha discutido o debatido mucho, ¿no?, desde la vuelta del verano acá sobre si iba a haber o no ese acuerdo. Pues lo hay. Y en este caso los presupuestos, también la entidad de crédito de la que luego hablaremos, yo creo que es un elemento que sin duda introduce estabilidad. Luego el segundo elemento que me gustaría destacar es que por las líneas que conocemos, líneas generales todavía, hoy son unos presupuestos que ponen las prioridades en donde creo que necesita Andalucía que estén, ¿no? Son dos elementos fundamentales, el del empleo y el del estado de bienestar o los servicios públicos, la educación, la salud, los servicios sociales, la dependencia, básicamente los elementos centrales que concentran en mayor volumen de recursos públicos. Y en un momento en el que lo primero que hay que destacar es el mérito que tiene encajar esto, ¿no?, estas cuentas, ¿no? Lo has dicho tú hace un momento, la dificultad de hacer un presupuesto con un recorte en las cifras respecto a lo que los presupuestos generales del Estado plantean para Andalucía ya evidentemente significa un hándicap importante. Yo quiero valorar en esta primera intervención el que sigamos teniendo muy claro que en esta comunidad autónoma se está apostando desde el punto de vista del empleo, por planes de choque, por planes extraordinarios para los colectivos, para las personas que más dificultades están teniendo para soportar de alguna manera la enorme dificultad de tener alguna posibilidad de inserción laboral. Los colectivos, jóvenes, mayores de 30 años, personas en riesgo de exclusión social, como en este ejercicio que estamos terminando, van a tener de nuevo una previsión, un escudo o una red
para intentar al menos que una administración pública apueste por ello. Y a diferencia de lo que estamos viendo en definitiva que ha hecho el Gobierno de España o en algunos casos ayuntamientos importantes como el de Sevilla, es decir, el que haya planes de choque con independencia que no resuelvan el problema de fondo del desempleo en la comunidad, como mínimo significa la apuesta por lo más urgente, por lo más necesario en aquellas personas que no tienen otra cosa si no tienen a su gobierno al menos intentando plantearles algunas medidas. Y luego los servicios sociales. A mí me parece que los números apuntan a un crecimiento interesante, importante, necesario en el tema de la sanidad, en el tema de la educación. Son crecimientos muy pequeños, pero sí el que garantizan que al menos lo que es la red de protección que ahora mismo los andaluces necesitan que se garantice, con especial referencia al asunto de la dependencia. Estamos soportando desde el Gobierno andaluz el peso de dar respuesta a un derecho de los ciudadanos que sin duda no estaría garantizado por el Gobierno de España si no fuera porque la Junta de Andalucía está a la cabeza de las comunidades autónomas que en estos momentos ponen recursos públicos para ello. Gracias, Juan Espadas, Partido Socialista. Buscamos en este caso ahora la reflexión del otro socio de gobierno de Izquierda Unida, Carmen Cantero. Bueno, pues para Izquierda Unida los presupuestos de la Junta de Andalucía finalmente han sido posibles por ese acuerdo de cogobierno que hay, obviamente porque se han cumplido las tres premisas fundamentales que nosotros establecíamos. Por un lado, la recuperación del salario y de la jornada del personal sanitario. Por otro lado, la recuperación del complemento de la paga extra de los funcionarios y sobre todo porque se ha aprobado ese anteproyecto de banca pública, de entidad pública de crédito para trasladar financiación y crédito al tejido empresarial, al tejido productivo que realmente genera economía y que genera empleo, sobre todo en épocas de estafa económica y de crisis económica como son las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, la economía social en general. Por esa parte son unos presupuestos que establecen obviamente una resistencia a la estrategia de desmantelamiento de los servicios públicos que recibimos por parte del Gobierno central. Hay que destacar obviamente esa defensa de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación, con esos pequeños incrementos, pero incrementos que se pueden seguir realizando porque no se ha desmantelado lo público en Andalucía. En esta nueva legislatura, en esta legislatura actual, los servicios públicos, la sanidad y la educación se pueden mantener, se pueden enriquecer precisamente por eso, porque no se han desmantelado y siguen presentes. Presupuestos para una recuperación en servicios y mejora de los servicios públicos, en definitiva, y sobre todo unos presupuestos diferenciados del resto de comunidades autónomas. Ya lo comentaban esta mañana mis compañeros, el portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento, son unos presupuestos únicos en comparativa con otras comunidades autónomas donde se sigue recortando en los servicios y en los derechos fundamentales de la ciudadanía en general. Buscamos ahora el contraste, la voz crítica de la oposición. Hemos escuchado precisamente a dirigentes populares decir que lo que esperan es que sean unos presupuestos reales, no ficticios, que en definitiva se cumplan. Alicia Martínez. Efectivamente, hemos podido apreciar como aquí los representantes del bipartito en el Gobierno de la Junta de Andalucía, en el Gobierno andaluz, pues han aportado lo que cada uno esperaba del presupuesto de Andalucía. Y ese es el problema que tiene Andalucía en este momento. Se ha hecho un presupuesto pensando en los intereses de cada partido y no pensando en los intereses de los andaluces. Yo creo que este es un presupuesto de la resignación, porque decía el señor Espadas que es urgente atender muchas necesidades. Efectivamente es muy urgente, pero es que el Partido Socialista, las políticas socialistas llevan implantadas en Andalucía tanto tiempo que no están dando resultados. Efectivamente se ha podido aprobar un presupuesto en unas situaciones de mejoría económica que hay que agradecérselas al Gobierno de la Nación. Y esas condiciones son las que han permitido pues, que haya una mejor condición de financiación para el presupuesto en Andalucía. Sin embargo, no se contemplan la provincialización de los presupuestos, luego cero transparencia, tal y como promete la presidenta de la Junta de Andalucía, cero en transparencia. Un año más las provincias no podrán ver reflejado en los presupuestos si están sus proyectos prometidos durante años y cero también en empleo, puesto que ni siquiera se recoge el dato de lo que se pretende crear en empleo.
Son tantos años que llevamos los andaluces escuchando de los gobiernos socialistas que son unos presupuestos pensados para el empleo, para el pleno empleo, pues que ya hemos perdido la esperanza en todas las promesas. Por eso decimos que estos presupuestos pues no son realistas, en primer lugar porque no se cumplen, porque se dibujan cosas en el presupuesto que después no se cumplen. La ejecución presupuestaria es absolutamente lamentable. Podíamos dar algunos datos, pero solamente puedo decir que en inversiones se ha reducido en 5 años un 78%, o que en política social pues se van a reducir 72 millones, o en sanidad se van a reducir 120 millones en este presupuesto. Esa es la circunstancia del presupuesto en Andalucía. Nos parece que es el presupuesto de la resignación y a nosotros nos gustaría que fuera el presupuesto de la ambición por otra Andalucía mejor, que incluya a todas las personas que en este momento lo están pasando muy mal y que dibuje otra Andalucía de la recuperación y del fortalecimiento del empleo. Muchísimas gracias, Alicia Martínez, del Partido Popular. Completamos este primer turno de intervención con Antonio Jesús Ruiz, del Partido Andalucista. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el pulso lanzado por la presidenta Susana Díaz después del verano, de que o había presupuesto o había elecciones, le ha salido bien. Ha medrado, ha bajado las peticiones de Izquierda Unida, que están en las hemerotecas de lo que se pedía y en lo que hay. Se pedía pues desde la renta social básica hasta un banco público de verdad, no el sucedáneo que viene en los presupuestos, que va a ser una especie de ICO, o como se llama en Andalucía, que va a ser a través de la agencia IDEA, ¿no? Luego un sucedáneo con el que nos conformamos y tenemos presupuestos. Y luego lo de las retailas del estado del bienestar, de la educación, de la sanidad, pues vale, subimos un 2,5 en educación, el año pasado bajamos un 10,9 en educación, subimos un 2,5 en sanidad, el año pasado bajamos un 16,5 en sanidad y en I+D+I subimos un 1%, el año pasado bajamos un 20%. Claro, es que hay que ver de dónde venimos para saber si los presupuestos están apostando de verdad por el estado de bienestar o no, y venimos de unos hachazos, de unos recortes tremendos por parte del gobierno andaluz y ahora pues claro, subimos un poquito, pero yo creo que no llegamos a donde queremos llegar. Y me centro en el tema sanitario. Andalucía es la comunidad autónoma donde menos gasto sanitario por habitante, 980. La media del Estado es 1.200 euros. Lejos de País Vasco, 1.500, Navarra 1.390 o Galicia 1.200. Andalucía es de las comunidades autónomas donde menos gasto sanitario por habitante. Los presupuestos de la comunidad autónoma andaluza, el peso de la sanidad es del 32%, también por debajo de la media del Estado. Pero es que además, según un informe de Comisiones Obreras reciente, de hace poco tiempo, Andalucía en el 2014 era de las comunidades autónomas que más han recortado. Hasta el punto de que hemos perdido en los últimos 2 años 5.200 profesionales de la sanidad. Tenemos en torno a 90.000 y en el 2012 había más de 95.000. Eso los que nos escuchan saben que no son cifras frías, sino que son pues un déficit asistencial en la atención ambulatoria o, por ejemplo, en los especialistas, en los que cuesta mucho trabajo tener una cita. Y si hablamos de la inversión, pues la inversión, del peso de la inversión en el presupuesto sanitario de la Junta es mínimo, apenas llega a un 5%, teniendo en cuenta además que el año pasado se presupuestaron 65 millones y solo se han ejecutado a día de hoy 14,7 millones. Difícilmente se van a poder cumplir los compromisos de esa cantidad de centros hospitalarios a medio terminar o a medio construir que hay por toda Andalucía, Hospital de Lepe, Hospital de Aracena, Hospital de Lebrija, Hospital de la Línea, Hospital en Vejer, la ampliación del de Marbella, una cantidad de obra pública a medio construir y abandonada que difícilmente se va a poder terminar con estos presupuestos. Primer turno de intervención, se habrá ahora por tanto el turno de debate en el orden que ustedes quieran. Bueno, yo creo que para analizar unos presupuestos, que es la herramienta más importante que tiene un gobierno para intentar dar respuesta a los problemas de los ciudadanos, no debemos perder la perspectiva de dónde estamos, ¿no? En primer lugar, estos presupuestos se hacen en un marco de financiación autonómica que es absolutamente injusto, especialmente con Andalucía, y lo sabemos. Yo creo que los 4 que estamos debatiendo aquí somos perfectamente conscientes de que esta es una asignatura pendiente, y no solo de este gobierno, sino también del anterior, con Andalucía. Creo que es absolutamente justo pedir que con otro sistema de financiación autonómica Andalucía tendría más recursos que distribuir, primera cuestión. Segundo, los que tenemos para distribuir han sido ajustados, si me lo permitís, por el Gobierno de España, que ha decidido un ajuste importante desde el punto de vista de los recursos disponibles para hacer el presupuesto de la comunidad autónoma. De eso no podemos olvidarnos. En tercer lugar,
Si determinadas partidas, creo que es el 82-83%, corregirme, del presupuesto de la Junta de Andalucía se va prácticamente a lo que llamamos gasto social o políticas sociales. Si una parte de eso tiene que cubrir el déficit de lo que no pone el Gobierno de España y es su compromiso, y Alicia, yo te pediría que le expliquemos de alguna manera alguna vez a los espectadores por qué el Gobierno de España no cumple con el compromiso que tiene en materia de dependencia. Es decir, hay un acuerdo cuando se aprueba la ley que dice que el 50% de la dependencia lo tiene que financiar la comunidad autónoma y el 50% el Estado. ¿Por qué financia el Estado, o la comunidad autónoma, el 72% y el resto el Estado? Ahí hay una merma de recursos económicos que podrían utilizarse para alguna de las partidas que tú dices con buen criterio que deberían de ser mayores, por ejemplo la de I+D o por ejemplo la de educación, y sin embargo no tenemos esos recursos. Y esto pasa no este año ni este presupuesto, sino este, el anterior, el otro. Entonces, en primer lugar, la dificultad del momento. Es evidente que todos esos compromisos de inversión pública se han hecho sobre la base de pues los presupuestos que algunos recordamos, los que hemos manejado estos presupuestos y hemos podido trabajar en el ámbito del Gobierno andaluz, años anteriores. Eran presupuestos en donde los crecimientos cada año, ¿es o no, Alicia?, eran del 6, del 7%, recordamos los presupuestos de 2003, 2004, 2005... Esos presupuestos de momento han pasado a la historia. Estamos hablando de los últimos presupuestos con los crecimientos mínimos, si es que lo había, o de crecimiento. Bueno, esto es un debate, hay numerosas alusiones, podéis intervenir, por favor. No, bueno, para decir, en primer lugar, la financiación, el modelo de financiación autonómica que disponemos ahora mismo en España fue acordado hace unos años por el Gobierno de Zapatero y con el voto a favor de la señora Díaz del Partido Socialista. Por lo tanto, ese es un debate que hay que acometer y está ahí y se acometerá. Dicho esto, estamos en igualdad de condiciones con el resto de comunidades autónomas. Y la cuestión es que mientras en España se está creando empleo y se está incrementando y creciendo, en Andalucía se está destruyendo empleo. Esas son las cifras. O sea, estamos en un 35% de paro, mientras que en España se está en un 23%, más de 12 puntos de diferencia. Y eso es gracias a las políticas de los gobiernos socialistas durante todos estos años. Luego, alguna responsabilidad habrá tenido el gobierno socialista. Hablaba de la situación y de la coyuntura económica. Pero claro, ¿qué coyuntura económica existía cuando hace 11 años el gobierno de la nación cedió a Andalucía, por ejemplo, el hospital militar en Sevilla? Vigil de Quiñones. Vigil de Quiñones. O por ejemplo, hace 8 años que se demolió el quirúrgico aquí en Sevilla también. O bueno, podemos poner promesas también de otras provincias, la autovía de la Almanzora o la Isla-Yordarro, o la autovía del Olivar en Jaén. Son promesas de hace años. Bueno, es que hace 5 años, creo, y me corregís si no, que no se provincializan los presupuestos en Andalucía porque los propios consejeros van a las provincias diciendo que no hay nuevas inversiones que hacer, que no hay presupuesto para invertir. Luego, si no hay presupuesto para ejecutar esas inversiones necesarias, porque no olvidemos que eso son prestaciones sociales. Los espectadores que estén viendo en este momento este debate saben que cuando van a urgencias, las urgencias están saturadas. Saben que cuando piden una cita se tardan meses en concederle esa cita. Saben que tardan meses en valorársele la dependencia. Y esos son los recortes sociales por la mala gestión que se ha llevado durante tantos años y las políticas socialistas, cuando no se hacen reformas. Y decía que los presupuestos no son después reales porque no se ejecutan y además se debe cantidades insostenibles. El SAS debe 752 millones de euros a proveedores y prestatarios de servicios, que son empresas que tienen que abrir todos los días su persiana y funcionar. Y si la Administración no les paga, pues evidentemente llega un momento que cierran y que destruyen empleo y que incluso son desahuciados. Se deben 256 millones de euros en transferencias para la innovación empresarial en los presupuestos del 2009 y el 2010. Se deben 743 millones de euros a las universidades andaluzas. Y, en definitiva, estas son las cifras. Solamente se ha ejecutado un 22% de transferencia a los ayuntamientos. Sería también importante comentar, porque la dependencia, por ejemplo, por centrarnos en una materia en concreto, la mayor parte la aporta y la carga a sus espaldas la Junta de Andalucía, cuando el Gobierno central, el Gobierno del Partido Popular, solamente aporta un 28%. Entonces, también necesitaríamos los andaluces y las andaluzas respuestas en ese sentido. O
o por qué la liquidación negativa que se ha publicado hace un par de semanas a Andalucía se le castiga de forma desproporcionada con el resto de comunidades autónomas. Todavía no tenemos una explicación del Partido Popular de por qué Andalucía tiene una liquidación negativa, liquidación que no se ha contemplado en los presupuestos, obviamente, y que estamos a la espera de la forma de pago, pero necesitamos también explicaciones en ese sentido y, sobre todo, los servicios de dependencia. ¿Qué ocurre? ¿Por qué el Gobierno del Partido Popular no aporta la parte necesaria y Andalucía, la Junta de Andalucía, tiene que hacer todo el esfuerzo necesario para que la dependencia en Andalucía siga en pie? Entonces, desde ese punto de vista, los 600 millones de menos que comentaba en la introducción Fernando, que aporta el Gobierno central Andalucía, todas esas partidas obviamente repercuten de forma negativa en el presupuesto de la Junta de Andalucía, pero a pesar de eso se recuperan servicios fundamentales, se recuperan derechos fundamentales de los trabajadores de la sanidad, que yo creo que no es la panacea, pero es un pasito más adelante con todo el esfuerzo de la Administración de la Junta de Andalucía y sin el apoyo correspondiente del Gobierno central, que parece que mira con unos ojos a unas comunidades y con otros ojos o con ningunos ojos a la Andalucía, a los andaluces y a las andaluzas. Partiendo de la base de que lo que ha dicho Juan es cierto, es decir, el Gobierno del Estado, tanto antes como ahora, maltrata a Andalucía y no cumple ni siquiera el Estatuto de Autonomía, el adicional tercera, 1.504 millones de euros que dejó Zapatero a deber a Andalucía y casi 800 que lleva el señor Rajoy. Evidentemente es una realidad, pero a lo que tú decías de que el tiempo en el que estamos y la situación en la que estamos, claro, lo que pasa es que cuando se ve a dirigentes socialistas o incluso a la propia presidenta decir que en el 2015 se acaba la construcción del Hospital de la Línea, o que se acaba el Chare de la Janda en Vejer, o que se acaba el Chare de Lebrija, o que se acaba el Chare de Ronda, o que se acaban tantas instalaciones hospitalarias que están a medio construir, con 65 millones de euros difícilmente. Luego estamos otra vez sembrando expectativas que no vamos a cumplir. Y el problema de los presupuestos no es solamente que no se cumplan, es que no se pagan. Es que en temas de dependencia, por ejemplo, que efectivamente el Estado no cumple con el compromiso, pero no lo hace con ninguna comunidad autónoma, Andalucía, según un informe sacado en dependencia por las empresas que trabajan con mayores el día 1 de octubre, Día del Mayor, Andalucía es de las comunidades que más tarde pagan, que peor pagan y que menos pagan. Luego, eso es una realidad también. Eso es un informe, en este caso, hecho por las empresas que trabajan con los mayores, sacado el día 1 de octubre, que es el Día del Mayor. Cuando se dice que se apuesta por las políticas sociales, tiene que ser algo de verdad. Tiene que tener con consignación presupuestaria que se ejecute y que sea una realidad, porque detrás de esto hay mucho empleo. Igual que hay mucho empleo que van a recuperar, veremos a ver si recuperan los profesionales sanitarios, en este caso, lo que han perdido. Pero es que por el camino hemos perdido 5.200 profesionales sanitarios de menos que hay en el Servicio Andaluz de Salud y que efectivamente eso es un menoscabo a algo tan vital y tan importante como es la sanidad pública andaluza. Bueno, nos quedan tan solo 2 minutos de debate, perdón, Alicia Martínez, 2 minutos para que hagáis una última exposición. ¿Son buenos o son malos los presupuestos para Andalucía? Empezamos precisamente con Alicia Martínez, Partido Popular. Yo creo que son malos, porque además iba a decir que siempre hay dos cosas que repiten el Gobierno en todo sitio. Y es que blindan el estado del bienestar, que estos presupuestos blindan el estado del bienestar y que Rajoy maltrata a Andalucía. Y las dos cosas son falsas y por más que se repitan, pues no van a ser verdad. Señor Espada, y usted lo debería de saber, porque efectivamente estos presupuestos no blindan el estado del bienestar, porque en lo social han bajado un 4,4%. Y desde que comenzó la crisis, el Gobierno andaluz ha rebajado en 823 millones. Hay 0 euros para programas de discapacidad mental, 180 millones de euros menos para residencias de mayores. Y de la dependencia, ¿de qué estamos hablando de la dependencia? Si usted sabe perfectamente cuál es la deuda que tiene, por ejemplo, el ayuntamiento en donde está usted, que es de 21 millones de euros. ¿Cómo se puede mantener la dependencia si la Junta no paga, como decía el portavoz del partido andalucista? Y la segunda premisa, ¿cómo puede decir que Rajoy castiga a Andalucía si el 80% de la financiación de la comunidad autónoma procede del Gobierno de la Nación? Del Fondo de Liquidez Autonómica. De todas, ¿no? Nos hemos ido de tiempo, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a publicidad y nos comemos parte del segundo tramo dedicado al ente público de crédito andaluz, que evidentemente está muy vinculado y de qué manera pues al anteproyecto de presupuestos, y hacemos la última ronda de exposición. Ya hemos terminado.
Estamos de vuelta en A por Todas con el debate político de la semana en compañía de Juan Espadas del Partido Socialista, Antonio Jesús Ruiz del Partido Andalucista, Carmen Cantero de Izquierda Unida y Alicia Martínez del Partido Popular, quien ya nos ofrecía en el último turno de intervención sobre los presupuestos generales de Estado su reflexión. Son, a su juicio, a juicio del Partido Popular, unos presupuestos malos, no creíbles. Sepamos ahora cuál es la última reflexión de Juan Espadas del Partido Socialista. Bueno, yo creo, Alicia, de verdad, que no se tiene credibilidad para criticar unos presupuestos cuando tú planteas y pones el foco en la dependencia y no has sido capaz de decirnos aquí por qué se le debe dinero desde el Gobierno de España a la Junta de Andalucía y no se nos da. O sea, si la Junta de Andalucía está soportando el peso de la dependencia, evidentemente eso nos detrae recursos de otras cuestiones. Son unos presupuestos buenos para Andalucía porque dan estabilidad y priorizan el empleo. Somos la comunidad autónoma que más está invirtiendo en planes de empleo, en planes de choque, de empleo extraordinario. Y lo sabe, el Gobierno de España le debe a esta comunidad autónoma un plan de empleo extraordinario como le aprobó a Extremadura o a Canarias, y sobre eso no te he escuchado nada. Y desde el punto de vista de lo que significa la inversión se anuncia un 19% de inversión más, y en este caso y en estos tiempos que corren seguramente será poco para lo que se necesitaría para cumplir todos esos compromisos, pero significa que con la mejora de la recaudación, sin subir los impuestos a los andaluces, estamos intentando tener como mínimo un crecimiento que signifique revitalización económica o apoyo al tejido económico de Andalucía. Yo me parece que estos presupuestos admiten una comparación sin duda con cualquier otro en materia de servicios públicos, y eso a los andaluces por lo menos nos tiene que dar el orgullo de decir que lo básico, sanidad, educación o dependencia, el Gobierno andaluz lo está asegurando. Carmen Cantero, Izquierda Unida. Bueno, estos presupuestos mejoran las condiciones para la estrategia que desde Izquierda Unida planteamos, que es ese nuevo modelo productivo. Son unos presupuestos que se ven enriquecidos por esa aprobación del Banco Público de Crédito, sobre todo encauzado a ese modelo de sociedad y a ese modelo económico que desde Izquierda Unida apostamos y que lo estamos llevando a cabo a través del cogobierno de la Junta de Andalucía, donde las políticas públicas, no sean técnicas meramente, sino que sean instrumentos al servicio de la gente. Por eso la recuperación en la sanidad, se puede recuperar sanidad en Andalucía, tanto en jornada como en salario, porque en Andalucía no se han cerrado hospitales, se puede recuperar y se puede seguir invirtiendo en educación, porque en Andalucía no se han cerrado colegios. Entonces, por lo tanto, son presupuestos que mejoran la estrategia de un modelo productivo y un modelo económico para los andaluces y para las andaluzas, que en definitiva son los beneficiarios y el objetivo fundamental de todas las actuaciones que se hace desde el cogobierno andaluz. Partido Andalucista, concluya. Bueno, en Andalucía no se han cerrado hospitales, pero se ha privatizado la gestión de muchos servicios de los mismos, que es una realidad, desde radioterapia hasta muchos servicios que los andaluces en todos los hospitales están viendo cómo se está privatizando. No se han cerrado colegios, pero ven cómo no se construyen nuevos y se instalan caracolas que al final vemos qué tipo, aquí muy cerquita además, en Utrera, por ejemplo, se están instalando caracolas nuevas. Luego, evidentemente, ese tipo de educación a nosotros no nos gusta. Decía Juan Espada que somos la comunidad que más invertimos en empleo. Seremos la que más invertimos, pero la que menos rentabilidad le sacamos. Los planes de empleo que se están poniendo en marcha, creo que no son razonables para crear empleo, porque no crean empleo. Se hacen a través de los ayuntamientos. Y en algunos casos, como es el programa de empleo joven, se hace para que los ayuntamientos contraten a esas personas desempleadas y los empleen en funciones propias del ayuntamiento durante unos meses y luego a la calle. Nadie se va a quedar a trabajar en un ayuntamiento. Nosotros proponemos, y vamos a llevarlo al Parlamento, una renta social básica ligada a un plan de empleo y en el que se tenga en cuenta a las pymes y a los autónomos, no a los ayuntamientos. Y luego hay cosas que funcionan bien y no entiendo por qué se quejan fuera. Tú fuiste consejero de vivienda, creo que el primer consejero de vivienda de la Junta de Andalucía. Por cierto, el plan andaluz de vivienda que tú aprobaste terminó en el 2012, 2013, 2014 y 2015. Vamos a ver si los señores de Izquierda Unida aprueban un plan andaluz de vivienda. Lo digo porque hace falta en cuanto a planes de rehabilitación de cascos históricos, de barriadas. Eso sí es crear empleo. Y llevamos 2 años en blanco, mientras que hay un plan estatal de rehabilitación de vivienda con fondos europeos a los que Andalucía no toca ni un solo euro. Creo que eso sí es importante y eso sí es apostar por crear empleo estable y de calidad.
Bueno, muchísimas gracias Antonio Jesús Ruiz, Alicia Martínez, Carmen Cantero y Juan Espadas por su valoración sobre los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2015. Un anteproyecto que está muy vinculado, como decía Carmen Cantero, al ente de crédito público de Andalucía. Os pido opinión sobre este instrumento, esta herramienta que según el Gobierno andaluz, según los socios, va a servir para dar crédito a las pymes que no lo están recibiendo de los bancos, que es su obligación. Pero también hemos escuchado al Partido Popular decir que estamos ante un nuevo chiringuito para la vuelta de políticos a la banca. Y hace tan solo unos instantes, Antonio Jesús Ruiz diciendo que estamos ante una banca pública desinflada. Venga, empezamos en esta ocasión con Izquierda Unida, Carmen Cantero. Bueno, pues para nosotros, como bien decíamos, era una de las prioridades que establecíamos para la aprobación de este presupuesto, la aprobación de este anteproyecto de banca pública, que es un instrumento que no es un capricho de Izquierda Unida, sino simplemente hemos llevado a la gestión y a la negociación del presupuesto en el cogobierno andaluz esas demandas que venían de los sectores estratégicos que en Andalucía crean empleo y economía y desarrollo y territorio en momentos de estafa económica. Nos referimos concretamente a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, a las cooperativas, la economía social, que en periodos de dificultades y de corte radical de financiación por parte de las entidades financieras que han sido rescatadas por el Gobierno central con el dinero de todos y de todas, pues cerraron el grifo y no inyectan financiación a esos autónomos y a esas pequeñas y medianas empresas. Se ha dado un paso importante, una reivindicación, ya digo, del sector y sobre todo es un elemento estratégico para ese primer pasito que damos hacia ese nuevo modelo productivo que queremos para Andalucía. Un nuevo modelo productivo donde se refuerce, se respalde y se dé la principal prioridad a esas fases o a esos instrumentos de la economía y del empresariado andaluz, que son los autónomos y las autónomas, para que puedan seguir desarrollando su actividad, porque son los que generan empleo. Había un informe que nos encontrábamos de los índices de confianza empresarial y que nos trasladaban efectivamente que mientras que el gran problema de las grandes empresas, de las grandes multinacionales que operan en nuestro territorio estaba en el consumo, estaba en las ventas, la principal preocupación que tenían las pequeñas y las medianas empresas, los autónomos, era ese acceso al crédito, un acceso al crédito que tiene que ser un crédito no solamente para las inversiones, sino para el propio circulante. Todos conocemos a autónomos y autónomas que en campañas concretas, me refiero por ejemplo al sector comercial, en campañas concretas necesitan una financiación para invertir en esas mercancías que tienen que adquirir y demás. Pues esto viene a plantear ese instrumento para que la financiación realmente lleguen a esas personas que están apostando, que están desarrollando su actividad en circunstancias muy adversas y que están generando empleo en nuestro territorio. ¿Por qué no le gusta este proyecto de ente público de crédito al Partido Popular? Bueno, no solo parece que no nos gusta a nosotros, porque no sé si la portavoz de Carmen ha escuchado lo que ha dicho el portavoz del Partido Socialista, Mario Jiménez, ha dicho que es folclore. Es que ustedes además le han puesto un nombre, ECA Bank. Parece que no hemos ido a América, la verdad es que suena un poco a... Yo ese título no lo conozco, no sé yo de dónde viene esa cosa. Pues el señor Valdera ha sido quien lo ha citado así. De hecho, vamos, citó las palabras del portavoz Mario Jiménez. Ha sido Diego Valdera, el vicepresidente de la Junta, el que ha dicho que ponen el título de ECABank de manera oficiosa, y Mario Jiménez hoy ha replicado diciendo que es un título de folclore, más allá del contenido que sí apoya. Bueno, en definitiva, yo creo que es una cuestión seria para hablar, pero bueno, a nosotros nos parece que es un anacronismo el que después de lo que ha ocurrido con las entidades financieras, que sean otra vez por parte de la política quien quiera crear un nuevo instrumento que va a suplir cosas que ya se tienen que estar haciendo en la Junta de Andalucía y no se hacen. Yo creo que ha sido, una vez más, un quiero y no puedo. Para Izquierda Unida es un quiero y no puedo, y para el Partido Socialista es una patada para adelante, porque sabremos cuándo podremos ver este instrumento. Y sobre todo, yo pienso que la eficacia va a ser absolutamente ninguna. Es más,
ya la Junta de Andalucía tiene lo que se llaman los fondos reembolsables, que es que te presto el dinero y después me lo devuelves. Y eso, si quiere, le doy algunos datos de fondos reembolsables, que hay del orden de 1.000 millones de euros en fondos reembolsables de la Junta de Andalucía, de los cuales, por ejemplo, para autónomos de 50 millones de euros que están dotados, se han utilizado 7 millones. Fondos de energías renovables de 90 millones se han utilizado 8,5 millones. Fondos para la cultura emprendedora de 22 millones, 0, no se ha utilizado ninguno. Y fondos para pymes industriales, ya con la época de la señora Díaz, de 58 millones, 0. Por lo tanto, nosotros creemos que la Junta tiene instrumentos más que suficientes y necesarios para apoyar esa financiación que no ha llegado por parte de las entidades financieras, como también ha tenido la obligación de hacerlo cuando ha habido tantas personas afectadas por desahucio de sus hipotecas. Y lo cito, sí, porque ha citado él el plan de vivienda y aquí tenemos en la mesa a quien ha sido responsable de la vivienda en Andalucía durante muchos años y, sin embargo, no hubo en ningún momento ese apoyo financiero por parte de la Junta de Andalucía a todas esas personas afectadas por desahucio. Nunca lo ha habido, nunca, ni Izquierda Unida ni el Partido Popular a cancelar la ley que desde el gobierno de la Junta de Andalucía se establecía para paralizar los desahucios. No. Ya vino el Partido Popular para... Juan Espadas, primer turno de intervención, Juan Espadas. Bueno, vamos a ver, para dejarle claro a la señora Martínez la posición del Partido Socialista. Vamos a ver, la entidad de crédito, sí, en este caso, que se plantea, es sin duda, primero, un elemento que está en el programa de gobierno de las dos fuerzas políticas y, en segundo lugar, para mí, que no soy neutral en esto, es una magnífica iniciativa. Y le voy a explicar por qué, precisamente por el conocimiento que tengo en materia de vivienda y mi responsabilidad de 2008 a 2010. Ojalá hubiéramos tenido una banca pública, ojalá hubiéramos tenido aquel banco hipotecario en un momento en el que el crédito, y usted lo sabe perfectamente porque era portavoz de mi comisión, en el que el crédito no fluía. Empezó sencillamente a dejar de fluir porque las entidades financieras decidieron dejar de financiar determinadas cuestiones. El que un gobierno tenga un instrumento de financiación para priorizar determinado tipo de tejido empresarial, tejido productivo, es positivo. Esto no es un invento de Izquierda Unida ni una cuestión puntual. Hay más de 300 entidades de crédito como estas en Europa. Por tanto, no estamos inventando nada que en otros sitios no esté funcionando ya. Y se trata de que prioricemos esta entidad para determinado tipo de sectores productivos propios de la comunidad, en donde tenemos potencial, tenemos capacidad, digamos, de competir, y a lo mejor no están siendo todo lo bien tratados que nos gustaría por el sector privado desde el punto de vista de la financiación. O, por ejemplo, para que esos fondos reembolsables de los que usted habla, que tienen una enorme dificultad de acceso, que es uno de los problemas, sí, desde el punto de vista de la regulación que tiene, usted lo sabe, son ventanillas muy complicadas para cualquiera que tiene un proyecto y quiere llegar, en definitiva, a obtener esa financiación. Esta entidad de crédito pienso que va a mejorar el sistema de acceso a la financiación que ahora mismo tienen exclusivamente esos fondos, a pesar de que sea una buena parte de ellos de lo que se va a nutrir, al menos en la primera etapa, ¿no?, como tal, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, hay que apostar por nuevos instrumentos de financiación. Yo creo que esto no es, ni desde luego va a ser, chiringuito alguno. Esto significa tener una herramienta que ahora mismo no tenemos, creo que puede ser positiva y que, si se sabe gestionar bien, va a dotar a la Junta de Andalucía de un instrumento de apoyo potente para el tejido productivo andaluz. Señora Martín, un segundito. Vamos a escuchar primero a Antonio Jesús Ruiz y luego abrimos el debate. Bueno, yo decir que desde el Partido Socialista estamos de acuerdo con que haya un banco público, pero no tiene nada que ver lo que han dicho los portavoces de PSOE y de Izquierda Unida con lo que dijo la consejera Montero antes de ayer. Si la consejera Montero lo dijo bien claro, creamos un ente con 18 millones de euros, con ficha bancaria, pero que se va a encargar de gestionar lo que hasta ahora ha venido gestionando la agencia IDEA, que son 1.395 millones de euros en créditos reembolsables. Así va a arrancar. Punto. Pero todo empieza. Punto. En el momento que tenga la ficha bancaria, evidentemente, cuando el plan de vivienda y los cupos que firmaron las entidades financieras, que todos los incumplieron y que ninguno aportaron las cantidades que tenían que aportar, pues sí, un fiasco. Por eso nosotros creemos que debe de fluir el crédito en ese sentido, en cuestiones que deben de ser en sectores estratégicos para una administración, pero la realidad es la que es. La realidad es la que poco tiene que ver con lo que estamos hablando. Y en este caso, antes de ayer, lo que dijo la señora Montero fue taxativo. Se va a encargar de los créditos reembolsables que hasta día de hoy viene haciendo la agencia IDEA. Y ojo, la agencia IDEA, que a mí me da un poco de yuyu, que decimos allí en Cádiz, ¿no? Lo digo por los últimos informes del señor interventor, con un agujero de 40 millones de euros, con menoscabo a fondos públicos.
Es decir, si la nueva banca pública o el ECABAN va a ir ligado a la agencia IDEA y va a ir ligado a una forma de gestión similar a este tipo de ente que, al igual que la Fundación Andalucía Emprende y otros organismos que la Junta de Andalucía tiene y que poco están haciendo en este caso para hacernos más competitivos, para crear empleo, pues mal empezamos, mal empezamos. Alicia Martínez, ahora sí. Bueno, yo me gustaría saber cuál es la diferencia entre las herramientas y los instrumentos que ya dispone la Junta de Andalucía, que son esos fondos a disposición de los andaluces, y lo que se va a crear, porque yo no encuentro cuál es la diferencia. El objetivo es que el dinero del presupuesto de la Junta de Andalucía llegue al último destino, a la persona que quiera emprender un negocio o que quiera instalar cualquier historia para crecer y para crear empleo. Y sin embargo, existen esos instrumentos y no están llegando. ¿Cuál es la diferencia? Porque claro, cuando hemos conocido que se han hecho fundaciones y organismos de este tipo, bueno, cito algunas de aquí de Sevilla, ¿no? Sevilla Global o la Fundación de Sevilla, pues ha habido que cerrarlas porque resulta que el partido en el gobierno lo ha utilizado para colocar a las personas del partido. Pero es que ese es el problema. Claro. Las distintas cajas o las distintas estructuras que en anteriores años, en anteriores décadas existían con carácter público, estaban controladas por los partidos políticos mayoritarios. Esa es la diferencia que vamos a tener con la banca pública. La banca que la van a controlar el gobierno. No sé si lo habéis el leído nivel de independencia. o ya lo veréis. El órgano de control va a recaer sobre el Parlamento. El Parlamento es una representación de todos los andaluces y de todas las andaluzas. Si usted va a llamar a la banca pública, que va a tener el control del Parlamento, un chiringuito o un control por parte de los partidos políticos, obviamente es que el concepto de banca pública que manejamos son distintos. Entonces, desde ese punto de vista, los créditos reembolsables que anteriormente usted hacía mención, efectivamente no se están trasladando a la realidad, a la sociedad, efectivamente, porque son instrumentos que necesitarán algún tipo de modificación. Por eso esos fondos reembolsables, que no va a ser la única cuestión que va a gestionar esa entidad de público, esa entidad pública de crédito, son los que se tienen que remediar para que lleguen directamente a la ciudadanía, para que lleguen a los sectores estratégicos, a diferencia de lo que ha hecho el Partido Popular en el Gobierno central, de inyectar el dinero de todos los españoles y de todas las españolas en las entidades financieras que han cogido su dinero, han cerrado sus puertas y no han canalizado ningún tipo de crédito hacia la ciudadanía y hacia los sectores estratégicos que crean empleo y que crean economía. Esa es la diferencia, la conceptualización de lo público, partiendo de la base de quién controla ese público, esa entidad o ese instrumento público. Entonces, desde ese punto de vista, claro, la conceptualización es distinta, es difícil de entender por lo que usted traslada, que se pueda asemejar o que se pueda aceptar de que una entidad, una banca pública tenga un control por parte del Parlamento, que son personas, hombres y mujeres elegidos por la ciudadanía en general, y ahí hay una garantía y sobre todo que esta banca pública sale y nace con esa garantía de transparencia, con criterio ético y para trasladar la financiación a los sectores que realmente lo necesitan. Entonces, por ahí, claro. Yo creo que la crisis ha demostrado... Claro, pero es que muy normal, es que entre la derecha y la izquierda lo normal es que no compartamos tantas cosas, esto es normal, Alicia, pero como el sentido común yo creo que se puede imponer, hay una cuestión importante. Yo creo que la crisis ha demostrado que estar en manos del sector financiero, al que además ha habido que rescatar, sin que todavía tengamos claro cuándo y de qué forma se va a devolver lo que se ha aportado, en definitiva, con el dinero de los contribuyentes, a mí como mínimo me pone ante la duda de si no teníamos que blindarnos más, tener instrumentos públicos más potentes para poder trasladar crédito a pequeñas y medianas empresas a las que a lo mejor el sector financiero sencillamente o no le interesa o no le cuadra fluir el crédito hacia ellas, ¿no? Esto no puede tener nada negativo a priori, Alicia. No, vamos a ver. Si el proyecto se hace bien, como creo que se está haciendo, primero esto ha estado apoyado por expertos, esto no se ha inventado en una noche aciaga, esto se lleva tiempo trabajando, se ha apoyado en el criterio de expertos, insisto, hay más de 300 entidades en toda Europa como estas, y se está marcando con un criterio que va a exigir, y más con la que está cayendo, la máxima transparencia y control.
Se va a controlar por el Parlamento, la Comisión de Hacienda, como se ha dicho aquí, será la que designará los representantes que controlen en definitiva esa entidad, y de lo que estamos hablando es de tener o no tener un nuevo instrumento que permita asignar recursos a determinados sectores, priorizar el crédito en determinados sectores buenos para Andalucía. Yo creo que a priori, de verdad, me parece un error empezar a pintar esto ya de negro, a sembrarle dudas, ¿no? La conexión con otros instrumentos de la Junta de Andalucía, ¿no? Como dice IDEA o Andalucía Emprende. Mira, yo estoy harto de patearme en la ciudad de Sevilla centros en donde la Fundación Andalucía Emprende está haciendo un magnífico trabajo de apoyo a emprendedores, en el caso de Sevilla Capital, y a proyectos empresariales. Y si quieres un ejemplo, vete a la Alameda y vete al centro de empresas que está llevando la Fundación Andalucía Emprende y que está apoyando a las cooperativas, a la economía social. Y escucha de primera mano cuál es la opinión de esas personas respecto al trabajo que se hace por parte de esa fundación. Por tanto, de verdad, Alicia, no hablemos, cada vez que hablamos de la fundación queremos introducir la sombra de la corrupción, los chiringuitos, los apaños. Vamos a poner las cosas en su sitio. Cuando ha habido algún instrumento que o ha funcionado mal o del que alguien se ha aprovechado, ese instrumento o ha acabado o está en los tribunales o sencillamente alguien se lo ha quitado de en medio, como el caso del alcalde de Sevilla, que se quitó un instrumento de promoción y de apoyo al tejido empresarial en Sevilla, y así nos va. No tenemos ningún interlocutor válido con las empresas sevillanas en materia de economía o empleo, y lo sabemos, ¿eh? Entonces, vamos a no demonizar todo, vamos a no hablar con titulares gruesos y vamos a utilizar los instrumentos que creo que son útiles para este gobierno o para cualquier otro gobierno que pudiera haber en el futuro, si se saben utilizar bien. Y esos fondos responsables que tú dices tienen un problema serio, insisto, porque algo los conozco, de acceso a ellos desde el punto de vista de los requisitos y de la complejidad que tiene para un pequeño empresario, para un emprendedor, etcétera. Si no, tendrías muchísimas más solicitudes de fondos, muchísima más ejecución, ¿no? Escucharte en este caso hablar del sector financiero, hablando de lo mal que lo ha hecho el sector financiero. Hombre, hablar del sector financiero en Andalucía es hablar del señor Pulido, del señor Braulio Medel o del señor Antonio María Claret. En este caso, una entidad financiera, las cajas de ahorro, controladas mayoritariamente por el Partido Socialista, excepto controladas por el Partido Socialista. Las entidades financieras son entidades financieras con un margen y nivel de autonomía. Y el crédito no ha fluido. Controladas por el Partido Socialista, con presidentes militantes del Partido Socialista y en muchos casos cargos del Partido Socialista. Es decir, lo podemos poner al revés, de lado o de perfil, pero es así, ¿no? Entonces, evidentemente, un fracaso, efectivamente. Por eso ha sido un fracaso. Lo vuelvo a repetir, que yo creo en una banca pública y creo en lo que habéis dicho de que tiene que llegar el crédito a donde tiene que llegar. Pero a mí lo que me da la sensación es que esto van a ser 8 oficinas de la agencia IDEA a las que les van a hacer un lifting y les van a cambiar los rótulos y van a gestionar los mismos 1.395 millones de euros de créditos reembolsables. Seguirá existiendo el mismo problema que tú dices que hay y no se tendrá acceso al crédito, porque digo yo que si hay un problema... Y el Banco de España va a autorizar eso. Digo yo que si había un problema en acceder a esos créditos y por eso no se ha accedido, ¿y por qué no se ha arreglado? Porque no se ha arreglado esos trámites o esa burocracia que ha imposibilitado a las pymes o a los autónomos acceder a ellos. Mira, nos queda tan solo un minuto y medio. Os pido un ejercicio de concisión, 15 segundos cada uno. ¿Por qué es necesario o por qué no lo es el ente de crédito público de Andalucía? Carmen Cantero, 15 segundos, por favor. Bueno, pues nosotros la valoración que desde Izquierda Unida hacemos es la que esta mañana, precisamente, colectivos, representantes y organizaciones de la economía social, de los pequeños y medianos comerciantes, de los autónomos, nos han hecho en base a esta banca pública. Han felicitado la aprobación de este anteproyecto, han felicitado esta apuesta que se ha hecho y sobre todo nos han dado la credibilidad de que ellos son los verdaderos beneficiarios y los verdaderos demandantes y que por eso se ha llevado a cabo esta iniciativa. Esa valoración es con la que nosotros nos quedamos. Más conciso va a tener que ser usted. Pues, y además repetitivo, porque las pymes andaluzas y la economía social, las cooperativas andaluzas, necesitan tener un instrumento público que garantice que cuando no hay crédito de entidades financieras privadas, lo va a haber de la pública. Antonio José Ruiz. Bueno, evidentemente comparto lo que se dice, si es necesario, pero creo que, como dije al principio de este bloque,
la presidenta Susana Díaz ha sabido en este caso achancar y rebajar las pretensiones de su socio de Izquierda Unida. Alicia Martínez. Yo creo que no es más que un gesto de cara a Izquierda Unida, y a pesar de que el Partido Socialista ahora se lo crea, pero hay instrumentos suficientes dentro del Gobierno para poder dar crédito y no se da. Venga, vamos a publicidad y a la vuelta de 4 minutos, PP, PSOE, Izquierda Unida y Partido Andalucista debaten, y ojalá no tuvieran que hacerlo, sobre corrupción. Debatimos con el Partido Popular, con el Partido Socialista, con Izquierda Unida y con el Partido Andalucista sobre corrupción. Los ERES, cursos de formación, UGT, Gürtel, Bárcenas, las tarjetas opacas, esta última semana la operación Púnica y muchos más escándalos. Desmanes que nos abochornan y que nos tienen escandalizados a la sociedad española en su conjunto. Les pregunto a 4 representantes políticos que nos acompañan en esta mesa, ¿qué hacer para recuperar la credibilidad, para dejar de avergonzarnos sobre la gestión de lo público, que tantos elogios debería recibir por parte de la ciudadanía? El y tú más, que hemos asistido, al que hemos sido testigos esta semana, pedir perdón, con eso vale, y sobre todo, ¿creéis que la sociedad española ya está dispuesta a perdonar o no? Y atentos, porque el lunes sale una encuesta del CIS que parece que da un zurriagazo en toda regla a los partidos tradicionales de siempre. En fin, en el turno que queráis, empezamos, si os parece bien, con Antonio Jesús Ruiz. Bueno, yo la verdad es que después del espectáculo de ayer en el Congreso de los Diputados, en el que tanto el presidente del Gobierno como el portavoz del PSOE pues se tiraban a la cara sus casos de corrupción, creo que evidentemente yo creo que hay que poner ya pie en pared, y evidentemente esa imagen o ese discurso es algo que ya cansa y que los ciudadanos ya están esperando algo distinto. Se habla de hacer un acuerdo político por la corrupción, de hacer entre todos los partidos alguna escenificación que haga que esto sea un punto y final, y yo creo que lo que realmente hay que hacer es hacer una apuesta por la justicia. Son eternos los casos que están colapsando los juzgados. Ahora se va a iniciar el caso del fraude de las entradas de la Alhambra de hace 10 años, o vemos como casos que se están desarrollando ahora son de hace 12, 15, yo creo que eso hace, primero, da sensación de impunidad y sobre todo de desconfianza de la ciudadanía. Por eso creo que la mayor apuesta para acabar con la corrupción es una apuesta por la justicia, por hacer que tengamos una justicia mucho más rápida, mucho más diligente, y donde quede claro y meridianamente claro que el que mete la mano, el que la hace, la paga. Y sobre todo que todos los partidos dejemos de utilizar una doble vara de medir o una doble balanza dependiendo de quién sean los imputados, y que cumplamos los acuerdos que tenemos, de que no, los códigos éticos, de no tener imputados en nuestras listas, o de no utilizar en este caso el Congreso de los Diputados, el Senado o distintas cámaras donde se está aforado para mantener a compañeros que tienen que verse las caras delante de un juez o de una jueza. Partido Popular, Alicia Martínez. Bueno, yo creo que el tema de la corrupción es un tema que ya preocupa en todos los sectores, ¿no? O sea, ahora hablamos de corrupción política, te has referido a corrupción política, pero yo creo que es un problema no solo de corrupción política, es un problema de corrupción generalizada en muchos temas, ¿no? Hay una pérdida de valores muy grande en instituciones y la punta de lanza, pues, la política. A mí me avergüenza estar en política, sobre todo porque, claro, uno entra aquí por vocación, ¿no? Y con una vocación de servicio público, y cuando, bueno, pues personas que están en política, que se les supone lo mismo, pues fallan de esta manera, pues a mí desde luego me avergüenza, y creo que hay que mejorar los mecanismos no solo de la justicia, sino, por supuesto, de los partidos políticos, para que, bueno, la vida es una batalla constante y hay que mejorar esa transparencia y esa calidad en la gestión de la política, en la gestión de las personas, en la gestión de las instituciones. No solo es la política, decía, ¿no? Son muchas otras las que se ven afectadas por esta ola en la que parece que todo vale, ¿no? Juan Espadas. Bueno, la verdad es que sí, que la situación es absolutamente vergonzosa, impresentable. Se acaban los adjetivos, ¿no?, los calificativos por la recurrencia, ¿no?, por la sucesión, un día, otro día, y luego además por la lentitud también a la hora de saber cómo acaban estas situaciones, ¿no?, que bueno, pues un buen día aparecen con gran alaraca, detenciones, tal, y luego entran en un periodo, ¿no?, de silencio, de instrucción, se supone, de recopilación de pruebas, definitiva.
de un sumario, pero que al final pasan meses, pasan años y no sabes al final qué ha ocurrido con esta cuestión. Esto no puede continuar así, ¿no? Y es verdad, la ciudadanía está absolutamente convulsa con esto, pero también los que trabajamos día a día como representantes de los ciudadanos, concejales, miles de personas que bueno, pues se dedican desde que se levanta por la mañana hasta que se acuestan por la noche en intentar hacer bien su trabajo. Bueno, pues sencillamente no soportamos ya más la presión de ser prácticamente señalados con el dedo en la calle por dedicarte a una actividad de servicio público. Yo creo que esto también tenemos que empezar a tenerlo en cuenta, ¿no? Hay miles de personas que trabajan en esto y que sencillamente ya empiezan a pensar que de verdad no merece la pena porque nadie parece ya respaldar o apoyar el trabajo del servicio público, que es por el que alguien debe estar en política. El problema está en que son demasiados casos de personas, en definitiva. Yo siempre he hablado de lo mismo, siempre lo he dicho, de mi formación jurídica siempre digo lo mismo, delinquen las personas, no hablemos de las organizaciones, no, delinquen las personas, ¿eh? Y quiero pensar que es así, que no hay detrás estas tramas organizadas, no, yo quiero pensar que lo que hay son personas que han aprovechado su situación de responsabilidad y de toma de decisiones en bien del interés general para que sean en bien de su interés particular, y algunas abusando hasta el asco, ¿no?, en definitiva, y en una situación además económica y social con los dramas que se están viviendo aquí. Bueno, tenemos que poner de alguna manera todos de nuestra parte. Evidentemente la justicia es la clave, y creo que la justicia está funcionando. Por lo tanto, el sistema, el Estado de Derecho, está garantizando que están aflorando estos casos, y lo único es que no acaba de culminar con las responsabilidades que cierren definitivamente esos casos, poniendo en este caso en la cárcel a quien corresponda, pidiéndole que devuelva el dinero a quien se lo haya llevado y declarando inocente a quien finalmente no era culpable, que creo que las tres situaciones deben darse, ¿no? Por tanto, si eso la justicia lo está haciendo, ¿qué debemos hacer? Los partidos políticos, yo creo que abrir ventanas, las instituciones, crear todos los instrumentos de control, son pocos, para generar más transparencia. Yo creo que decisiones como la del Gobierno andaluz, de decir, oye, todas las contrataciones a la web, todas las decisiones de los órganos de gobierno de la Junta, o ahora de la Comisión General de Viceconsejeros, donde se preparan los acuerdos de gobierno a Internet, bueno, y cualquier otra cuestión que sea transparencia o que sea compromiso con los ciudadanos para ser auditado, para ser controlado permanentemente. Pero de verdad, intentemos poner sentido común, si no sencillamente, de verdad, nadie va a tener ya la más mínima capacidad de seguir pidiendo o intentando trabajar por la confianza. Si no hay una confianza mutua, esto no va a funcionar, y tenemos que recuperarla los que la hemos perdido, que somos en definitiva los que estamos trabajando en el ámbito de lo político. Carmen Canter, Izquierda Unida. Pues efectivamente es bochornoso y vergonzoso como cada día se van sacando nuevos casos de corrupción ligados a personas que estaban en organizaciones políticas, y como ciudadanos lo comentamos y se comenta, ya no es tiempo de lamentaciones, no es tiempo de pedir disculpas ni de pedir perdones, sino simplemente ante la acción-reacción. Tiene que haber una reacción contundente por parte de todos y por todas, y sobre todo que cuando uno accede a las administraciones públicas, tiene que llevar el convencimiento ético y moral de que lo que está gestionando son recursos de los vecinos y las vecinas, de los ciudadanos en general, y ser muy escrupuloso en ese sentido. Y desde ese punto de vista, ante la acción-reacción, que caiga el que caiga, aquí en la Junta de Andalucía, hoy nos levantábamos con la noticia de que se iban a pedir también subvenciones que no habían sido justificadas. Efectivamente, en el tema de los cursos de formación, desde Izquierda Unida se pidió y se está compareciendo el consejero casi de forma mensual para dar explicaciones, esa transparencia, legislaciones que vengan a poner más información y que hagan más difícil que estas personas, si se les puede llamar personas por las acciones que realizan, puedan encontrarse todas las trabas posibles, si el objetivo el que tienen para acceder a la vida pública, a las administraciones, a esa gestión del dinero de todos los vecinos, de todas las vecinas y de la ciudadanía en general, se vea obstaculizada al máximo. Pero también las organizaciones políticas, obviamente, tenemos que ser muy pulcras a la hora de designar a las personas que desempeñen esos puestos públicos. Esta semana
nos veíamos con los grandes casos de corrupción, vemos el tema de Bárcenas, vemos el último tema de Madrid y demás. Entonces es ya desesperante y como ciudadano y como ciudadana ya no valen lamentaciones, no valen perdones, valen acciones contundentes. El que la haga, que la pague, y además que la pague devolviendo todos los recursos que se ha llevado, todos los recursos que ha robado a las arcas, y que vuelva ese dinero al origen, que son el de todos los ciudadanos y el de todas las ciudadanas. Me gustaría que comenzásemos el debate después del primer turno de intervención planteando una pregunta. Evidentemente no nos vamos a caer de un guindo, sobre todo sabemos que la labor de la oposición fundamentalmente es la de fiscalizar la acción del Gobierno y tiene que denunciar cuando hay casos de corrupción, pero salvando esta premisa, que es de obligado cumplimiento, ¿por qué es tan difícil convocar en nombre de lo común? Después de haberlos escuchado a los cuatro aquí, tienen matices en su discurso, pero hay un gran denominador común. ¿Por qué es tan difícil convocar, sobre todo cuando se está haciendo lo contrario, utilizando la corrupción como arma arrojadiza? Venga, ¿quién quiere? ¿Quién empieza? Vamos a ver, en esta mesa se ha hablado de la corrupción de personas. Evidentemente es una corrupción condenable totalmente, y la justicia actúa y se toman medidas. No vale solo pedir perdón, sino que efectivamente pues se toman medidas. Pero decía antes que la corrupción, la lucha contra la corrupción es una batalla constante. Mi servicio como política en este caso es luchar contra la corrupción en Andalucía. Y claro, es que en Andalucía están pasando muchas cosas, no solo ahora o en los últimos días, sino que están pasando cosas desde hace una década. Y estamos viendo cómo en los tribunales pues se están investigando hasta más de 20 casos judiciales, no solo por un juzgado, sino en las distintas provincias. Y bueno, es que sin ir más lejos, pues esta mañana teníamos en el Parlamento un informe de la Cámara de Cuentas donde se decía cómo constantemente se desvía el dinero del presupuesto que habíamos estado hablando antes, se desvía el dinero del presupuesto, dinero que tenía que ser para el empleo, dinero que tenía que ser para la formación y dinero que tenía que ser para el desarrollo industrial de Andalucía. Son más de 2.500 millones que no se han justificado durante más de una década. ¿A dónde ha ido a parar ese dinero? Por lo tanto, si empezamos a citar casos de corrupción en Andalucía, empezamos y no terminamos. Empezando por Mercasevilla, siguiendo por los ERE, más de 200 imputados en Andalucía. O sea, es que yo creo que estamos en Andalucía y yo quiero hablar de lo que ocurre aquí. Y es absolutamente asfixiante, insostenible. Cursos de formación que no se daban y, sin embargo, se iba el dinero. El caso Ojeda, qué casualidad que todos son próximos al Gobierno, al Partido Socialista, que se han enriquecido, que han tenido las subvenciones, que no se han cumplimentado. El caso Matsa, el caso Invercaria, los casos IDEA, las 9 empresas de la Junta de Andalucía. En fin, son tantas cuestiones. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que evidentemente no vemos que el Gobierno en Andalucía esté tomando las medidas, porque la presidenta Díaz es presidenta de esta comunidad pues debido a la corrupción, puesto que los dos expresidentes anteriores se fueron precisamente acorralados por estos casos. Y constantemente lo que se está haciendo es todo lo contrario de lo que se dice. Es decir, la presidenta de la Junta de Andalucía, y decía el señor Espada que se estaban poniendo transparencia en las cuestiones, pues no se está haciendo, directamente no se está haciendo, se está intentando obstruir la actuación de la justicia, en este caso de la jueza Laya, se han intentado manipular expedientes, no se colabora con la justicia, se defiende desde la propia Junta de Andalucía a los imputados, una confrontación constante y no hay el más mínimo interés por desmontar una corrupción que entiendo que en Andalucía tiene una diferenciación muy importante, y es que una corrupción institucionalizada dentro de la Junta de Andalucía, organizada desde la Junta de Andalucía y pensada desde la Junta de Andalucía, y todo alrededor del Partido Socialista, que lleva demasiado tiempo en el Gobierno. Eso es lo que ocurre en Andalucía. Yo evidentemente... comprenderás que con lo que acaba de decir Alicia Martínez te ha respondido a tu pregunta de por qué no se es capaz las distintas fuerzas políticas de ponerse en una mesa e intentar tomar decisiones que den la respuesta que los ciudadanos están pidiendo desde el punto de vista de unidad de todos frente al problema, que es un problema de todos. Sencillamente con posiciones como la que tú has manifestado aquí, Alicia, es imposible entenderse con el Partido Popular. Imposible. Este es el y tú más. ¿Y yo ahora qué hago? ¿Me pongo a relatar
todo lo que hemos visto en los últimos días, pues no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Creo que alguien tiene que poner a esto ya un punto y aparte. Lo que se ha dicho aquí, sencillamente tendría por mi parte que empezar a decir, y sobre todo por lo que has terminado, hablar de corrupción generalizada, hablar de corrupción institucionalizada, como se ha dicho de la Junta de Andalucía, es una desvergüenza política que espero que los tribunales pongan en su sitio pronto, más pronto que tarde. Se está haciendo un daño a la imagen del Gobierno de la Junta de Andalucía y a Andalucía enorme. Y yo, como creo en el Estado de Derecho, espero que esto termine con un pronunciamiento contundente del Tribunal Supremo y sea pronto. ¿Por qué? Porque sencillamente entonces el Partido Popular de Andalucía no va a tener dónde meterse. Y tendrá que explicar por qué lleva mucho tiempo dedicado exclusivamente a hacer oposición política con esto, exclusivamente con esto. Pero como creo que no venimos a eso, creo que venimos a plantear, sobre todo a quien nos pueda estar viendo a esta hora, alguna iniciativa, yo me quedo más con lo que planteaba Carmen, ¿no? Que decía, bueno, tendremos que reforzar, por ejemplo, los mecanismos de cómo se eligen a las personas, no solo que tienen responsabilidad política en los partidos, sino también a las que se propone para cargos públicos, por ejemplo, ¿no? Cómo se controla, en definitiva, y cómo todas las personas que rodean a quien toma decisiones públicas, porque gestiona un presupuesto, porque contrata determinadas obras, cómo se controla el patrimonio y las relaciones de esas personas, en donde estamos viendo que está en definitiva el problema de la corrupción. El alcalde, el concejal de turno, el responsable de un área que tiene relaciones o contrata o adjudica, y en donde en definitiva en un momento determinado empieza a tomar las decisiones de enriquecimiento, de lucro personal, y empieza a olvidarse del interés general, ¿no? Que es lo que en definitiva es una alarma social, ¿no? Porque se están poniendo recursos públicos en manos y en el bolsillo, en este caso del chorizo de turno, ¿no? Esto es lo que tenemos que repensar absolutamente. Y yo creo que ahí hay margen de mejora. Creo que los partidos políticos tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor a la hora de seleccionar a las personas, de vigilar, se están haciendo con las declaraciones, con la investigación, que creo que es absolutamente imprescindible, que hay que hacer a la hora de poner a alguien al frente de algo porque va propuesto por un partido y, por tanto, si al final no lo hace bien o acaba siendo un problema, va a ser la imagen de ese partido la que tenga que dar la cara, ¿no? Como está pasando ahora mismo, ¿no? Yo creo que en eso es necesario, sin duda, un esfuerzo, un código ético mucho mayor, ¿no? Yo, desde luego, en el ámbito de las elecciones municipales, y sabéis que como candidato a la alcaldía de Sevilla, ya que lo soy, en sí, desde luego, tengo muy claro que voy a hacer una auténtica cruzada por un código ético de aquellas personas que vayan conmigo en la lista de concejales al Ayuntamiento de Sevilla. Creo que por ahí tenemos que empezar, por ahí, todos, absolutamente. Venga, quedan por escuchar Antonio y Carmen. Yo incidir nuevamente en lo que comentaba ante la teoría, que yo creo que todos la tenemos aprendida, pasar directamente a la práctica. Y la práctica obviamente pasa no por pactos comunes entre todos los partidos políticos o acuerdos. La práctica pasa para que se criminalicen ese tipo de acciones y los primeros que empecemos a criminalizarlos sea dentro de los partidos políticos. Todos los casos de corrupción que salen, yo escucho a continuación pocas noticias de esos partidos políticos que han puesto de patitas en la calle a esas personas que se les indica y que se les señala como autores de corrupción. Entonces, eso es lo fundamental. Aquí podemos dar grandes discursos, grandes teorías, pero aquí lo importante es pasar a la práctica de una forma contundente, empezando por la casa del que tenga la corrupción y expulsando a esa gente, porque yo me quedo a la espera efectivamente de esas noticias, de que ha salido tal caso de corrupción en tal sitio, perteneciente a esta organización política, y que al día siguiente salga esa organización política diciendo esa persona está en la calle. Nosotros desde ese punto de vista en Izquierda Unida lo tenemos muy clarito, lo comentamos en nuestra entrada al cogobierno y yo creo que se está practicando. Por ese motivo, todos los casos que se puedan enumerar desde la Junta de Andalucía, obviamente nosotros... lo que sí señalamos que Izquierda Unida es la garantía desde que está en el gobierno de la Junta de Andalucía no se ha destapado ninguna trama de corrupción ni se va a destapar. Entonces, desde ese punto de vista, contundencia, pasar a la práctica y ante la acción-reacción y los primeros, los partidos políticos que tengan corruptos en sus organizaciones políticas.
Bueno, si algo bueno tiene de todo esto es que sale y que aflora, ¿no? Que en este caso, pues tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil están y llegan, y al final parece pues que el que mete la mano pues termina siendo cazado, ¿no? Pero eso tiene que tener una concordancia con el ritmo del juzgado, con el ritmo en este caso de la propia justicia. Esos mega juicios que vemos, esos sumarios de 30 a 40.000 páginas que yo creo que nadie se los lee, y esa situación creo que empantanan y no ayudan para nada. Además, yo creo que prácticamente todo está inventado y tenemos que mirar cómo hay otras democracias que tienen modelos que están funcionando y que evitan estas situaciones. A mí me pareció bien la ley de transparencia del gobierno andaluz. Lo que no me parece bien, por ejemplo, es que se le haya dado una pata para adelante y vaya a iniciarse a partir del 2015. Pero yo creo que tenemos que ser consecuentes. Hoy, por ejemplo, para ver este debate y ver algunos datos, la página de la Junta, como bien dices, pues todo está volcado, pero luego te metes en los entes instrumentales, te metes en la agencia IDEA o te metes en las fundaciones y cuesta trabajo enterarse. Y luego, por ejemplo, tú decías antes, la Fundación Andalucía Emprende, lo que sí he visto, pues que hay informes de la Cámara de Cuentas que dicen que es una fundación opaca, que las contrataciones pues son de aquella manera y que el dinero que se transfiere de la Junta de Andalucía pues que tampoco tiene una fiscalización que lo haga aflorar, en este caso que se vea cómo se está ejecutando. Yo creo que queda mucho por hacer y creo que tenemos que ser consecuentes, porque yo sobre todo lo que me preocupa es lo que los ciudadanos están sintiendo, lo que están padeciendo y lo harto que están ya de esta situación, ¿no? Venga, último mensaje ya. Empezamos con Izquierda Unida sobre la corrupción, contra la corrupción, frente a la corrupción. Carmen Cantero. Pues contra la corrupción, ante la acción, reacción, dos palabras muy simples. Los partidos políticos que tengan corruptos en sus organizaciones tienen que ser responsables y son responsables de las acciones y se tiene que reaccionar. Basta de discursos políticos, basta de lamentaciones, basta de perdones y basta de que se siga manipulando y jugando con el dinero de todos los ciudadanos. Ante eso, acción, reacción, dejarnos de teoría y pasar directamente a la práctica. Último mensaje, Antonio Jesús Ruiz, Partido Andalucista. Bueno, pues casi repetitivo, ¿no? Creo que hay que incrementar toda la acción judicial. Creo que no se está invirtiendo y tampoco se está desbloqueando, pues que la justicia tenga los mecanismos y tenga la agilidad que es necesaria. Y sobre todo que aquí, que hemos hablado también pues de códigos éticos, que luego se cumplan, porque luego se ve como hay diputados en el Congreso que están pues para estar aforados, porque si entras en la web del Congreso poca acción parlamentaria tienen, o concejales, en este caso, que después de estar imputados repiten en una candidatura, como es el caso de Sevilla. Luego creo que hay que dar ejemplo y hay que ser contundente, ¿no? Último mensaje, Juan Espadas, Partido Socialista. Bueno, yo creo que contundencia sin paliativos. Es decir, en el seno de una organización política hay que actuar como creo que nosotros estamos haciendo. Es decir, aquí ya no caben medias tintas. Cuando tenemos una persona en la que claramente ya hay visos de responsabilidad, esa persona tiene que estar en la calle, tiene que estar separada y apartada. Y no caben distintos criterios, sino el mismo criterio. Hay que abrir ventanas, hay que seleccionar y garantizar que cuando a un ciudadano se le pone en una lista una persona en nombre de un partido político, esa persona ha sido investigada, filtrada y analizada cuando empieza su gestión y a lo largo de toda su gestión. Esto significa que tenemos que inventar sistemas para estar muy al tanto de cuál es la vida cotidiana de esa persona y cuáles son los recursos con los que se maneja. Porque parece increíble que con tantos casos como están apareciendo, ¿qué pasa? ¿Que nadie en esos entornos de esas personas notaba nada al respecto? Esto es muy llamativo, ¿no? Por tanto, vamos a poner todos ojos, vamos a no mirar para otro lado, vamos en definitiva a intentar que no vuelva a ocurrir situaciones de estas y que las que hayan ocurrido sencillamente acaben en los tribunales y el que tenga que pagar, que pague, con su recurso y desde luego en la cárcel si tiene responsabilidad. Concluye Alicia Martínez, Partido Popular. Bueno, yo creo que estamos de acuerdo todos en el mismo mensaje, el que la hace la paga. Y una cosa fundamental que no se ha dicho, que se devuelva el dinero. Yo creo que esa es la asignatura pendiente. Aquí en Andalucía tenemos mucho por hacer, mucho dinero que recuperar, cosa por cierto que no va en el próximo presupuesto
presupuesto, 0 euros recuperados de los fraudes para el presupuesto y, sobre todo, recuperar un valor fundamental en política, que es la coherencia. Yo quiero ver la coherencia de la presidenta de la Junta de Andalucía dando explicaciones para la corrupción. El Partido Popular ha tendido la mano en Andalucía, ha puesto una serie de medidas sobre la mesa para evitar y atajar la corrupción en Andalucía y hemos obtenido el veto por respuesta. Alicia Martínez, del Partido Popular, Antonio Jesús Ruiz, Partido Andalucista, Juan Espada, Partido Socialista, Carmen Cantero, Izquierda Unida, a los 4. Muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un placer. Volveremos la próxima semana con más invitados, más tertulianos y más asuntos de actualidad. Y como siempre iremos a por todas. 8.